El Evangelio según San Marcos es diferente de los evangelios que conocemos. Primero quiero mencionarles que aunque el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento es San Mateo, no necesariamente fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio que se escribió fue el Evangelio según San Marcos. Y más o menos se escribió alrededor del año 65 después de Cristo. Así que imagínate este cuadro: antes de que se escribiera el Evangelio según San Mateo, o el Evangelio según San Lucas, o incluso el Evangelio según San Juan, Marcos ya se había escrito. Y tenía o tiene un énfasis especial. Por ejemplo, nosotros debemos tratar de entender lo que cada uno de los evangelios busca presentar con relación a la persona de Jesucristo. Cuando nosotros analizamos el Evangelio según San Mateo y hacemos un análisis así un poco abstracto, un poco impreciso, Mateo 1:1 presenta lo que para nosotros es la genealogía de Jesucristo. Y dice así Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de forma implícita nosotros tenemos que hacer algunas conjeturas, porque si Mateo inicia con la genealogía de Jesús y dice que Jesús es hijo de David y que Jesús es hijo de Abraham, significa entonces que al ser hijo de David, Jesús tiene derecho al trono. En otras palabras, Jesús es rey. Cuando Mateo busca enfatizar, resaltar, destacar la idea de que Jesús es hijo de Abraham, significa que Jesús es judío entre los judíos. En otras palabras, hilando las dos ideas, Mateo busca presentar a los judíos a Jesús como el rey de los judíos. De manera que allí buscamos el eje, el énfasis del Evangelio según San Mateo. Otro libro que quizá también busque enfatizar otro aspecto de Jesús es el Evangelio según San Lucas. Sabemos que Lucas es el único autor, en este caso, del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas era un doctor griego que cerró el consultorio cuando se encontró con Pablo. Y Lucas hizo una investigación que para los eruditos se le llama inspiración selecta. Es decir, Lucas tenía algunas habilidades periodísticas, pero el Espíritu Santo le dio la iluminación necesaria para hacer una investigación de campo, preguntar a las personas correctas y entonces presentar un documento a una persona llamada Teófilo, para que Teófilo reconociera que Jesús es el Hijo del Hombre. De manera que nosotros notamos que Mateo busca presentar a Jesús como el rey de los judíos, que Lucas busca presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan, a diferencia de Lucas o de Mateo, busca presentar a Jesús como un ser divino. Y por eso San Juan 1:1-3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que cada evangelio tiene un énfasis, una audiencia a alcanzar. Y nosotros debemos analizar ese énfasis para entender el contexto de lo que se está diciendo. Marcos, por ejemplo, busca presentar a Jesús como un siervo, como un doulos, como alguien que viene siendo Dios, se hizo hombre, pero en calidad de siervo toma el lugar de los pecadores para pagar el precio de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que analizar este evangelio a la luz de una pregunta. Antes de que nosotros nos formulemos la pregunta, déjame darte algunos datos de Marcos. Marcos en latín significa Marcus, y la idea es que su nombre significa gran martillo. Marcos realmente es un sobrenombre, sino que en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, se menciona el verdadero nombre de este autor, que es Juan, realmente Juan Marcos. Se dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Este fue el Juan Marcos que andaba con Bernabé y Pablo, y en una ocasión se desanimó por la misión, que era un poco compleja, y se retiró de la misión, y entonces Pablo ya no lo quería recibir. Dijo: este ya no es útil para la obra. Pero gracias a Dios Pablo reflexionó, y al final Marcos terminó siendo una persona muy útil para el evangelio ser predicado en la época que ellos vivieron. Se dice que también Marcos fue secretario de Pedro, y que prácticamente de las experiencias que Pedro le compartió a Juan Marcos, Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre. Por lo menos vamos a leer un texto bíblico para ratificar que Juan Marcos era secretario de Pedro. Vamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 13, para destacar la idea de que Juan Marcos, sobrino de Bernabé, es o fue secretario de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. De manera que Juan Marcos fue el secretario de Pedro. Y de las experiencias que Pedro tuvo con Jesús, Marcos escribió. Y déjame leerte lo que escribió un autor que más o menos vivió en el siglo II, la época de Juan Marcos. El autor se llama Papías de Hierápolis. Escribe alrededor del año 140 y cita las palabras de un antiguo. Y dice así: Marcos, que vino a ser intérprete de Pedro, redactó con cuidado, pero no en orden, todos los recuerdos de Pedro acerca de lo que el Señor había dicho y hecho. De manera que este autor, Papías de Hierápolis, dice: Marcos, intérprete de Pedro, redactó las experiencias que Pedro tuvo con Jesús y entonces las dejó plasmadas en su libro llamado el Evangelio según San Marcos, que fue escrito en el año 65 más o menos. Ahora, la estructura de Marcos es muy interesante. Solamente que antes de que nosotros veamos la estructura que Marcos propone en su libro, debemos entender que el conocimiento que vamos a obtener en estos momentos acerca de Jesús no solamente tiene que quedarse en una teoría, sino que tiene que ser una experiencia. En la Biblia, cuando hablamos de conocer a Dios, o cuando hablamos de comprender a Dios, o cuando hablamos de tener una relación o comunión con Cristo Jesús, la expresión conocer se traduce por lo menos en dos maneras. Una traducción tiene que ver con un conocimiento por información, un conocimiento por teoría, un conocimiento por la palabra de Dios. Es decir, el conocimiento debe llevarte a una experiencia con Dios. Solamente que se traduce conocer como conocimiento por teoría o por información. La otra palabra que se usa para conocer es una palabra un poquito más profunda. Y esta palabra se traduce como ginosco. Ginosco da la idea de un conocimiento por experiencia, un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo. Vamos a plantear esta idea de conocer a Dios bajo la premisa de ginosco. Y les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan. Porque conocer a Dios no solo tiene que ser por información o por teoría, no. Se espera que el conocimiento de Dios nos lleve a conocer a Dios por experiencia, es decir, tener una relación íntima con Él. El conocimiento per se, es decir, el conocimiento en sí mismo no salva, pero el conocimiento de la persona de Jesucristo trae salvación y vida eterna. San Juan 17:3. Vamos rápidamente. San Juan 17:3. Vamos a hacer una comparación, pero primero leamos San Juan 17:3. Dice así la palabra de Dios. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De modo que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a quién, a Cristo. Pero este conocimiento es ginosco, conocimiento por experiencia, conocimiento por relación, conocimiento por intimidad. Conocimiento porque tú compartes tiempo con la persona y entonces como compartes tiempo con la persona la conoces. No solo la conoces por información, sino que también la conoces íntimamente. ¿Por qué te digo esto? Vamos rápidamente a comparar esta palabra ginosco con otra vez la misma palabra pero mencionada en otro libro. Mateo 1:25. Mateo 1:25. Vamos rápidamente. En Mateo capítulo 1, versículo 25, se habla de José y María. Y en el versículo 25, hablando de que Jesús nacería, el Señor busca enfatizar algo antes de que Jesús nazca. Y dice así el verso 25, Mateo 1. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Y bajo esta premisa del término ginosco, nosotros nos pudiésemos hacer la pregunta: ¿José conocía a María o no la conocía? Y yo te puedo decir bíblicamente hablando que sí la conocía, pero no la conocía. Es decir, José conocía a María por información. Él sabía sus gustos, sabía su forma de pensar. Él sabía
cómo era su estilo de vida, porque José se tomó el tiempo de acumular información acerca de los gustos de María. Pero ¿conocía a María íntimamente? No. La conoció después de que nació Jesús. De manera que la conocía, pero no la conocía. El conocimiento por información, el conocimiento per se, el conocimiento por sí mismo no salva. Es el conocimiento de la persona de Jesucristo que produce salvación y vida eterna. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero que no conoce a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay mucha gente que está convencida a una verdad, pero no está convertida a la verdad. Por eso un rabino del siglo I, Hillel, él pensaba que a través del conocimiento de las Santas Escrituras podíamos llegar a tener salvación. Pero no, se espera que el conocimiento de las Escrituras te lleve a una relación personal con Cristo y al tener esa relación entonces recibas salvación y vida eterna. ¿Por qué te dibujo este contexto? La estructura de Marcos responde a dos preguntas. En Marcos capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 29 se encuentra la primera sección del libro. Marcos 1:1 al capítulo 8, versículo 29. Y responde a una sola pregunta: ¿quién es Jesús? Marcos 1:1 al 8:29 responde a una pregunta: ¿quién es Jesús? Marcos 8:30 al capítulo 16, versículo 20 responde a una segunda pregunta: ¿quiénes son los discípulos? Y nosotros vamos a estudiar así un pantallazo general, no nos vamos a tomar mucho tiempo porque ya con la introducción gastamos algo, a tratar de responder bajo la perspectiva de diferentes personajes, ¿quién era Jesús para ellos? Y al final espero que tú puedas responder para ti mismo quién es Jesús para ti. Porque esto al final del día tiene que ver con una aplicación práctica en nuestra vida. Cada quien dice para sí quién es Jesús. Lo dice con palabras, pero también lo dice con actitudes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y a la luz de la palabra de Dios, el primer personaje que responde quién es Jesús para él es Juan el Bautista. Y vamos rápidamente al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 6. Juan el Bautista y él contesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. De manera que Juan el Bautista dice por experiencia, por vivencia, por relación íntima con Dios, que venía detrás de él una persona que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Sin embargo, quizás el evangelio que pueda ayudarnos para explicar esta experiencia que Juan el Bautista tuvo, se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y vamos rápidamente al capítulo 1, versículo 19. Juan el Bautista reconoce que Jesús era una persona especial. Juan el Bautista dice bajo su experiencia con Dios que Jesús es el enviado del Señor y que venía a cumplir una misión. San Juan capítulo 1, versículo 19. San Juan 1, versículo 19. Mira qué interesante. Cada uno de nosotros tiene que responder para sí mismo: ¿quién es Jesús para mí? Con nuestras acciones, con nuestra vida, ¿quién es Jesús? San Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan sigue diciendo, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y más adelante en el versículo 32, Juan dice, bajo la experiencia que tuvo con Dios, ¿quién es Jesús? Dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo:
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Y yo qué? Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está diciendo, bajo la experiencia que yo tuve con Dios, bajo la intimidad que yo tuve con Jehová de los ejércitos, bajo la relación que tuve con el Dios Padre, cuando yo bauticé a Jesús, el Padre me dijo, cuando tú lo bautices y veas descender el Espíritu Santo sobre él, testifica que él es el Hijo de Dios. De manera que Juan el Bautista dice para sí, Dios me dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Y como yo conozco a Dios, yo creo en su palabra. Y para mí Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? Mira qué interesante. Juan el Bautista dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Mira qué dicen los demonios acerca de Jesús. Porque incluso los demonios también tienen que decir acerca de quién es Jesús para ellos. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21. Primero, Juan el Bautista dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ahora los demonios, Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, ¿qué? Inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que, ¿quién eres? El Santo de Dios. Incluso los demonios responden para sí mismos quién es Jesús para ellos. Y los demonios mismos reconocen que Jesús es el Santo de Dios. Cada uno de nosotros tiene que responder para sí mismo, ¿quién es Jesús para mí? No son palabras, son actitudes y acciones que testifican quién es Jesús para nosotros. Mira qué interesante, esto se pone profundo, esto me llama mucho la atención. Jesús en su tierra, para los de su tierra, ¿quién es Jesús? Marcos capítulo 6, versículo 1. Número 1, Juan el Bautista dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Número 2, los demonios dicen que es el Santo de Dios. Ahora, Jesús va a su tierra, a Capernaum. Y cada uno de los de Capernaum dicen quién es Jesús para sí mismos. Dice así el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, y miren cómo responden ellos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban ¿de quién? De él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En Capernaum, ¿quién es Jesús para ellos? Un carpintero. Increíble. Juan el Bautista, el Hijo del Dios viviente. Los demonios, el Santo de Dios. Y en su pueblo, donde estuvo 30 años viviendo con ellos, le dicen, es un carpintero. Óigame, ¿está peligroso esto? Sí, ¿verdad? Porque nosotros respondemos con nuestra vida quién es Jesús para nosotros. Como tengo que aterrizar, vamos rápidamente con dos personajes más y veamos a la luz de la palabra de Dios quién era Jesús para ellos. El rey Herodes. Marcos capítulo 6, versículo 14, ahí cerquita. Marcos 6, 14. Dice así la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. De manera que ahora el rey Herodes dice, este Jesús que hace milagros es Juan el Bautista el que yo decapité. Herodes dice para sí mismo que Jesús es Juan, que ha resucitado. Ahora, Juan el Bautista dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Los demonios dicen que es el Santo de Dios. En Capernaum dicen que es el carpintero. Y el rey Herodes dice que es Juan el Bautista que ha resucitado. Cada uno responde para sí quién es Jesús. Sin embargo, veamos qué dice Pedro acerca de Jesús para ir aterrizando. Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque Pedro, como Juan, e incluso como los demonios, reconocieron quién era Jesús. Sin embargo, es nuestra vida la que define quién es Jesús. La praxis del cristiano nos da una idea un poco más profunda de lo que nosotros conocemos como la teoría y la práctica. La praxis tiene que ver con la reflexión en la vida, es decir, se espera que el conocimiento que tú tienes de Jesús se integre a tu vida y vivas un estilo de vida cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Tú dices con tu vida, con tu experiencia, quién es Jesús para ti. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Vamos rápidamente a San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6. Allí el Señor Jesús dice algo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿Jesús era un maestro que enseñaba una verdad o Jesús es la verdad que deben enseñar los maestros? De manera que como tú aprecies a Jesús, esa será la forma en que tú digas con tu vida quién es Jesús para ti. Hay muchas personas que creían que Jesús era un maestro que enseñaba una verdad, pero la verdad no es un concepto, la verdad no es una teoría, la verdad que es una persona y se llama Cristo Jesús. Jesús era la verdad que los maestros deben enseñar. Ahora, Jesús era simplemente una persona, un milagrero que sanaba a los enfermos, o Jesús es la vida que los enfermos necesitan. ¿Era solamente alguien que sanaba a los enfermos? ¿O Jesús es la vida que necesitan los enfermos? Como tú veas a Jesús, como tú precies a Jesús, como tú entiendas a Jesús, en esa forma que tú lo percibas, es la forma como tú los vas a adorar y como tú vas a vivir tu vida creyendo que tú le sirves a Él. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Para algunos Jesús simplemente fue un maestro. Para otros Jesús simplemente fue un taumaturgo, un milagrero. Para algunos Jesús fue una persona que enseñó un camino de principios morales. Pero déjame decirte que Jesús no es eso que tú te imaginas. Jesús es Dios que se hizo hombre. Jesús es el Santo de Dios. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo. Jesús es todopoderoso. Y como tú lo percibas, entonces, como tú lo comprendas, vivirás tu vida tratando de honrarlo y glorificarlo. Hay muchas personas que no conocen a Jesús. Por eso viven vidas que son débiles espiritualmente, que están acopladas a este mundo. Pero si nosotros conociésemos a Jesús como verdaderamente es, con nuestra vida responderíamos quién es Jesús para nosotros. Porque no son palabras, como les he dicho, son actitudes y acciones. Es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio según San Marcos es como una película.
¿De qué se compone una película? De escenas. Marcos utiliza mucho un adverbio que se traduce como enseguida, por lo menos 41 veces. Y este adverbio que se traduce como inmediatamente, le da a las escenas mucho mayor movimiento y énfasis en las acciones de sus personajes. Lo que importa en el Evangelio de según San Marcos no es lo que respondieron los personajes de la Biblia, sino cómo respondemos nosotros, quién es Jesús para nosotros. Es decir, en la película que Marcos dibuja en su Evangelio, falta una escena, la tuya y la mía. Y en nuestra escena se nos pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y depende de tu vida, de tu forma de ser, de tu carácter, de tus actitudes, que tú respondas quién es Jesús para ti. La respuesta más precisa debiera ser la de Pedro. Jesús para mí es el Cristo. Jesús para mí es el Mesías. Jesús para mí es el ungido, que vino a pagar el precio de mis pecados para restaurarme con su Espíritu Santo y llevarme al cielo. Con tu vida, con tus actitudes, tú defines quién es Jesús para ti. Espero en el nombre de Dios que tú puedas responder como respondieron muchos hombres, con palabras y acciones, que Jesús es el Hijo de Dios y que reina en tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra.